Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Solo Profesional y del canal de Academia de Energía Solar, y en el día de hoy vamos a calcular de forma muy sencilla cuánto produciría un panel fotovoltaico de 420 vatios si lo instalamos en tu vivienda. Para hacer el cálculo vamos a utilizar una aplicación que está disponible online y que tú puedes utilizar también por tu cuenta, y se llama PVGIS, y lo veremos más adelante. Además de esto, también analizaremos qué electrodomésticos podrías alimentar con ese panel fotovoltaico de 420 vatios. Pero antes de eso vamos a analizar y vamos a comentar cuáles son los puntos importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de calcular la producción energética de ese panel fotovoltaico de 420 vatios. Para calcular la producción energética de un panel fotovoltaico necesitamos conocer tres variables. La primera variable va a ser su potencia, y en este caso la potencia serían 420 vatios. La segunda variable es el recurso solar disponible, y es que no es lo mismo lo que produce un panel fotovoltaico situado en Madrid que en Santiago de Chile, que por ejemplo en Lima. Y el tercer valor que tenemos que tener en cuenta es el rendimiento global de la instalación, y en esto consideraremos las pérdidas en todos los elementos que componen nuestra instalación fotovoltaica. Con lo cual, una vez tenemos claras esas tres variables, vamos a ver cómo podemos hacer el cálculo de forma muy sencilla utilizando una herramienta como PVGIS. Para hacer el cálculo mediante la herramienta de PVGIS es muy sencillo, y lo primero que vas a hacer es abrir el navegador de tu ordenador. Buscamos la palabra PVGIS y automáticamente clicamos sobre el primer enlace disponible. En esto, una vez estamos aquí, le damos a clicar la aplicación de Photovoltaic Performance, que es cálculo de producción fotovoltaico. También se puede colocar en idioma español para que podamos hacerlo de forma muy sencilla. Y una vez lo tengáis, habréis accedido a esta plataforma. Esta interfaz, que es muy sencilla y muy intuitiva. En el mapa de la izquierda vamos a seleccionar la localización donde vamos a calcular la energía producida por el proyecto. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar como referencia que la instalación fotovoltaica se sitúa en Ciudad Real, con lo cual seleccionamos Ciudad Real. Y una vez tenemos seleccionado Ciudad Real, ya podríamos irle a ir. En este caso, podríamos seleccionar Ciudad Real, Toledo, la ciudad en concreto que queramos. Incluso podríamos poner la latitud y la longitud para ser mucho más precisos. Una vez tenemos seleccionado la localización donde se va a realizar el proyecto, nos vamos al sistema conectado a la red. De todas estas pestañas seleccionaríamos la parte de conectado a la red. Y de aquí no tenemos que tocar mucha información. Lo que tendremos en cuenta es la tecnología, que en este caso vamos a utilizar paneles fotovoltaicos de alto rendimiento que se basan en tecnología de silicio cristalino, y la potencia fotovoltaica instalada. En este caso, nosotros vamos a hacer el cálculo para un panel fotovoltaico de 420 vatios, con lo cual seleccionaremos 420. Lo único que, como las unidades son en kilovatios pico, tendremos que poner 0,420. Por otro lado, también tendremos las pérdidas del sistema, que son las pérdidas que se estiman que van a incluir desde pérdidas en cableado, pérdidas en inversor y en otros elementos de la instalación fotovoltaica. En este caso vamos a dejar las pérdidas por defecto, que son del 14%. A estas pérdidas por defecto del 14% también automáticamente se le sumarán unas pérdidas de un 10% adicionales en concepto de pérdidas por temperatura principalmente. En cuanto a opciones de montaje, esto va a depender si vamos a instalarla sobre el terreno o si vamos a instalarla sobre el tejado. Aquí deberemos seleccionarlo porque en función de esto tendremos una mayor cantidad de pérdidas asociadas a temperatura y demás. Vamos a suponer que está instalado sobre el tejado. Y lo siguiente sería establecer la inclinación de ese panel fotovoltaico. Recordad que si queremos optimizar desde el punto de vista energético, inclinación igual a latitud. En este caso, como vamos a aprovecharnos de la propia inclinación de la cubierta, vamos a suponer que la cubierta está inclinada a 30 grados y con un azimut de 5 grados. El azimut es el ángulo que hay desde la orientación sur a la posición o a la orientación del propio panel fotovoltaico. Con esto seleccionaríamos ya visualizar resultados. Fijaros que es muy sencillo. Y ya seleccionando a visualizar resultados podemos ver cuánto produce ese panel fotovoltaico cada mes del año.
Aquí veríamos que en los meses de julio estaría produciendo 64,37 kilovatios hora, mientras que, por ejemplo, en el mes de enero estaría produciendo 41,17 kilovatios hora. El mes con menor producción sería el mes de diciembre, con una producción de 38,43 kilovatios hora. Pero aquí lo que nos interesa, lo que queremos calcular es cuál es la producción total de esta instalación de un panel fotovoltaico. En este caso, si nos vamos a los resultados de la simulación, que lo tenemos aquí en la parte de la izquierda, tendríamos que la producción anual de esta instalación fotovoltaica es de 654,73 kilovatios hora. Por lo tanto, esta es la cantidad de energía que produce un panel fotovoltaico de 420 vatios situado en Ciudad Real. Si, por ejemplo, cambiáramos la localización y vamos a utilizar, por ejemplo, Almería, vamos a suponer Almería, y le volvemos a dar a visualizar resultados, vemos cómo esa producción fotovoltaica nos aumenta. Veríamos un aumento de la producción solar. Por otro lado, ¿qué electrodomésticos podríamos alimentar con respecto a este consumo energético? Pues vamos a preguntárselo a ChatGPT. Vamos a ver qué electrodomésticos podríamos alimentar teniendo en cuenta una producción fotovoltaica anual de 694,52 kilovatios hora. Para esto yo me he venido a mi calculadora que me he creado en GPT que me permite y me ayuda a calcular instalaciones fotovoltaicas. Y lo primero que voy a hacerle es, o lo primero que voy a indicarle es el dato o la producción que hemos conseguido. Y vamos a indicar, ¿vale? Que estamos indicándole lo que hemos calculado en PVGIS. He utilizado la última localización, pero vosotros podríais hacer el cálculo para dónde está situada vuestra vivienda. Y hemos calculado con PVGIS que un panel en Almería produce un panel de 420 vatios, produce una energía de 694,52 kilovatios hora al año. ¿Qué electrodomésticos podría alimentar con este panel solar? Y aquí vamos a listarnos los electrodomésticos que podríamos alimentar un poco en base a su consumo estimativo. Y vamos un poco a leer la tabla de consumos que estamos teniendo en cuenta o que ChatGPT está teniendo en cuenta automáticamente. Fijaros, consumos comunes de electrodomésticos. Aquí tenemos una lista de los consumos típicos de electrodomésticos en kilovatios hora al año para determinar qué podría alimentar tu panel solar. Un frigorífico de clase energética A++, estamos hablando de un frigorífico de muy buena calidad, podría tener un consumo promedio en torno a 150 a 300 kilovatios hora, con lo cual con un panel fotovoltaico de 420 vatios podríamos alimentar dos frigoríficos pequeños o un frigorífico grande. Una lavadora tiene en cuenta o tiene en consideración un consumo entre torno a 200 a 300 kilovatios hora, con lo cual con un panel de 420 vatios podríamos alimentar un uso moderado de 3-4 lavados por semana. Para un lavavajillas, un uso moderado de 4 o 5 ciclos por semana. Para el televisor LED, entre 6 y 10 televisores podríamos alimentar. Para el caso de un ordenador portátil, podríamos alimentarlo durante prácticamente 15 horas al día. En el caso de un microondas, un uso normal de 15 minutos por día. Y en el caso de una bomba de calor, en torno a 400-600, que consume en torno a 400-600 kilovatios hora al año, podríamos utilizarla en estaciones moderadas. Y aquí nos hace ejemplos de combinaciones posibles que podríamos tener en cuenta. Para una casa pequeña con iluminación completa, por ejemplo, que sería el caso 2, podríamos alimentar la iluminación LED más un frigorífico pequeño más un ordenador pequeño. Con un panel fotovoltaico de 420 vatios te podría dar para alimentar todo esto de aquí. Creo que esto es muy interesante porque muchos de vosotros estáis evaluando el comprar un panel fotovoltaico para lo que sería una instalación aislada de la red. Con lo cual, con esto, comentaros que podríamos tener esta alimentación. No obstante, quiero destacar y quiero ir un poco más allá. Y vamos a irnos a la página web de Solo Profesional. Y vamos a irnos a un panel fotovoltaico de características similares, pero que es capaz de dar mucha más potencia. En este caso, 555 vatios. Y vamos a replicar el cálculo de antes con este panel fotovoltaico de 555 vatios. Este panel fotovoltaico sería el panel fotovoltaico de Jinko, el Jinko Solar Tiger Pro JKM 555, que nos va a permitir tener una producción mayor, incluso alimentar más consumos. Nos venimos aquí y cambiamos la potencia. En este caso, en lugar de 420 vatios, vamos a tener una potencia de 550 vatios. Y únicamente debemos dar a calcular.
Y ahora vemos que la producción sube a 909,49 kilovatios hora. Y vamos a replicarle y vamos a pedirle un cálculo adicional. Y voy a indicarle, hacerlo en grande, voy a indicarle, vale, gracias. Con un panel de 550 vatios genero kilovatios hora al año. Hazme una combinación de electrodomésticos para una vivienda aislada de la red. ¿Vale? Para todos aquellos que estáis buscando este tipo de sistemas para vivienda aislada de la red, vamos a solicitarle que nos haga este mismo cálculo, pero bajo esa consideración en concreto. Entonces, aquí vamos a ver, con un panel solar de 550 vatios que produce 909 kilovatios hora al año, puedes alimentar una combinación de electrodomésticos eficientes diseñada para una vivienda aislada de la red. En este caso es fundamental priorizar los consumos básicos y optimizar el uso de energía. Aquí nos hace el cálculo de cuánto sería al día de forma media y aquí la combinación de electrodomésticos básicos. Un frigorífico pequeño con categoría A++, una iluminación LED, un ordenador portátil, un televisor LED, un cargador móvil, un microondas y una bomba de agua para una instalación, para una vivienda aislada de la red. Todo esto podríamos alimentarlo con ese panel fotovoltaico de 550 vatios. Nos daría un total de, y todavía, de hecho, tendríamos margen incluso para añadir más aparatos o más electrodomésticos, o incluso trabajar con estos durante más horas al año. ¿Qué te ha parecido? Sé sincero, ¿te esperabas que con un panel fotovoltaico de 420 vatios o con uno de 550 vatios íbamos a poder alimentar tantas cargas? Seguro que tú estás en una situación similar, donde tienes una vivienda aislada y estás viendo ahí, a ver, oye, ¿puedo encender el aire? ¿O puedo comprarme un pequeño frigorífico? ¿O puedo comprarme esto otro? Y vas a tener combinaciones de carga que te hagas un poco un lío de si vas a llegar con un panel o necesitas dos paneles o una instalación ya decente de 5 o 6 paneles. Ahí, si tienes alguna casuística de estas, te invito a que la dejes aquí abajo en los comentarios. Y yo te hago el cálculo sin problemas en un momentín. Y nada, comentarte también que agradecemos mucho si puedes darle un buen like al vídeo, eso nos ayuda mucho, nos da mucho soporte a hacer crecer el canal. Y también si estás interesado en comprarte un panel fotovoltaico o un inversor o cualquier otro elemento de la instalación fotovoltaica, te recomendamos que lo hagas desde la página web de soloprofesional.es. Recuerda compartir el vídeo con tus amigos y ya finalizamos por aquí y nos vemos ya el próximo domingo. ¡Hasta la próxima!